Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Eh, Soy el alumno Juan Edinson Bordoy Pecho de la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote. Bueno, como todos sabrán, estudio la carrera de Ingeniería Civil y el tema que les voy a presentar hoy es la importancia del estudio de suelos antes de construir. ¿Conoce la expresión tener los pies bien puestos en la tierra? Esa misma expresión debe aplicarla cuando llegue el momento de construir tu casa. Un estudio de suelos, también conocido como estudio geotécnico, es un conjunto de actividades que nos permiten obtener la información de un determinado terreno. Es una de las informaciones más importantes para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de construcción. Me gusta esta definición acerca del estudio de suelos. El estudio geotécnico se realiza previamente al proyecto de un edificio y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno necesarias para definir el tipo y condiciones de cimentación. Te invito a pensar en el suelo de tu casa como una parte más de la casa, del mismo modo que lo es la terraza, el techo, los dormitorios, los baños, etc. Podríamos decir que el suelo es una parte importante de tu casa y es necesario conocer sus características para incorporarlas al diseño de nuestras casas. Pero, a pesar de que es una parte importante de tu casa, es algo que no puedes manipular o modificar. El suelo es el que existe en el lugar, es lo que hay, y sus propiedades son las que tengan y no las que te gustaría que tuviese. Es importante que entiendas que tu casa debe adaptarse al tipo del suelo y no el tipo del suelo debe adaptarse al diseño de tu casa. Distintos tipos de suelo. Los expertos en estudios de suelos no están de acuerdo en decir que existen suelos malos o suelos buenos. Dirán que hay suelos más aptos para otros para la construcción. Dirán también que se puede construir en cualquier tipo de suelo. Pero, obviamente, construir en un suelo malo o menos apto será más difícil y se necesitan sistemas de cimentación más complejos y costosos. ¿Se te ocurrirá construir tu casa sobre un humedal o un lago? El sentido común nos dice que no, ¿verdad? Muchos edificios se hunden cada año y los costos de manutención y cuidado de las estructuras son altísimos. Entonces, esa idea de que podemos construir en cualquier suelo es factible en teoría, pero llevarlo a la práctica es algo muy discutible e insustentable. No me parece una buena recomendación, tampoco lo más inteligente ni lo más económico. La naturaleza es sabia y es mejor trabajar con ella que tratar de tomarla. Pero volvamos a los suelos. Vamos a decir entonces que hay suelos buenos y suelos malos, aunque algunos expertos se enojen. A modo general podemos decir que hay dos grandes grupos de suelos. Los suelos granulares, o como decimos, suelos buenos, son suelos compuestos por grava y arena. Este material puede estar compuesto por partículas de piedras pequeñísimas, pero posibles de ver a simple vista, y también se encuentran piedras más grandes y polones. Este tipo de suelos es más firme y amplifica menos las ondas sísmicas. También son suelos muy resistentes frente a las cargas que deben soportar. Los suelos finos o suelos malos. Este tipo de suelos se componen por arcillas y limos, que son unas partículas pequeñísimas, tipo polvo, que pese a tener una buena cohesión, sufren grandes cambios al contacto del agua. Por esta razón, su resistencia depende de la humedad a la que estén expuestas. Por eso no son los mejores suelos para fundar los cimientos de una edificación. Una variable muy importante a considerar y que un estudio de suelo lo indica es conocer si existen cuerpos de agua subterráneos y a qué profundidad. Los cuerpos de agua subterráneos afectan y alteran el comportamiento de determinados tipos de suelos. Acá muestra un cuadro de ese criterio utilizado entre el suelo bueno y el suelo malo.
La granulometría o textura, gruesas y finas. Color del suelo, gris, rojo, amarillo o blanco. Forma de las partículas, angulosas y redondeadas. Peso unitario, pesado como liviano. Granulometría con varios tamaños homogéneos. Preconsolidación, compacto y firme, blando o suelto. Nivel freático, sin agua o profunda. Suelo malo, la tiene superficial. Plasticidad, los suelos buenos no son plásticos. En el suelo malo son muy maleables. Expansión, no son expansivos. Y en los suelos malos sí. Dispersión, no son dispersivos. Muy dispersivo. Colapsable. En los suelos buenos son estables y en los suelos malos, bueno, todo lo contrario. Material orgánico. En los suelos buenos sin material orgánico. Sin embargo, en los suelos malos con material orgánico. ¿Para qué sirve un estudio de suelos? El estudio de suelos tiene una función muy práctica y te permite conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo donde están pensando construir tu casa. Su composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos que diferentes características que lo componen en profundidades. Ubicación de cuerpos de agua. Napas freáticas, si las hay. La profundidad a la que deben de hacer las fundaciones, nivel de fundación. Planificar el diseño, cálculo, dosificación de las fundaciones de tu casa. Lo que he visto es que cuando los constructores no conocen con exactitud las propiedades del suelo, se guían por lo que ha hecho el vecino respecto al tipo de fundaciones a realizar. Y por lo general, en el mejor de los casos, diseñan y construyen una cimentación sobredimensionada. La consecuencia de esto es que gastas mucho dinero en construir cimientos más grandes de las que realmente necesitas. Dependiendo del tipo del suelo, el costo en cimentación puede llegar a ser costoso y muy elevado del proyecto. Por lo que es recomendable saber con exactitud qué tipo de suelo tienes y sin hacer un cálculo preciso de las cimentaciones que necesitarás. Finalmente, decir que un estudio de suelos y unas adecuadas cimentaciones ayudarán a que tu casa no se desplome. En los lugares donde son recurrentes los eventos sísmicos se debería diseñar y calcular cimentaciones antisísmicas. ¿Cómo se hace un estudio de suelos? Se caracteriza por tres etapas claramente definidas: trabajo de terreno, trabajo laboratorio y reacción del informe final. Trabajo de terreno. En esta primera etapa es donde se inspecciona y toman las muestras de terreno, las que luego irán al laboratorio. En esta etapa se utilizan por lo general las siguientes técnicas. Calicata. Consiste en realizar excavaciones a una profundidad pequeña o mediana, en puntos elegidos del terreno. Una idea de una calicata es tener una visión directa del terreno que generalmente no cabemos por su caracterización y análisis. Usualmente, para hacer una calicata se utiliza una pala o una retroexcavadora. Penetrómetro. Es un tipo de ensayo de penetración en el suelo. Consiste en la introducción en el terreno de un elemento de penetración, generalmente de forma cónica, unido solidariamente a un varillaje. La hincha se realiza por golpe de una masa con un peso definido, contando los números de golpes que hay que dar a la varilla para que penetre 20 centímetros en el terreno. Se obtiene lo que denomina columna de golpeos, que no es más que cuántos golpes hace falta emplear para perforar 20 centímetros a medida que se desciende el nivel.
Esta técnica solo nos permite saber la resistencia del terreno a distintas profundidades, pero no nos da información acerca de la naturaleza. Sondeo. Esta técnica consiste en perforar el terreno con una sonda cilíndrica que va extrayendo la parte atrapada dentro del cilindro. A medida que se sacan las muestras, se van colocando por orden de profundidad en cajas de muestras. El objetivo de este ensayo es determinar el tipo de suelo. Hay a distintas profundidades y también detectar la presencia de agua, si la hay, y determinar el nivel freático. Una vez el trabajo en terrenos, las muestras son llevadas al laboratorio para realizar los ensayos correspondientes. Algunos tipos de ensayos básicos son análisis químico. El objetivo de este ensayo es detectar la presencia de componentes químicos en el suelo. Lo que se busca es la presencia de sulfatos de cloro y el grado de acidez del suelo analizado, ya que en estos elementos va a condicionar las características de los hormigones a emplear en la cimentación. Caracterización. Este ensayo busca determinar la granulometría del terreno, es decir, el porcentaje de distintos tamaños de árido del terreno, la plasticidad, la densidad aparente y real y otras propiedades básicas de la composición del suelo. Ensayos mecánicos. Su objetivo es saber cuál es la capacidad resistente y la rigidez del material del suelo. Se trata del ensayo de compresión simple, el del corte directo y otros que nos indicarán cuáles son las propiedades mecánicas del suelo. Suelen hacerse estos ensayos para materiales coexivos, arcillas y raramente para suelos granulares, o sea, los suelos buenos. Redacción del informe. Este informe es el documento técnico final que tendrás que presentar a las autoridades competentes. Usualmente está redactado y firmado por profesionales autorizados como geólogos, ingenieros civiles u otras entidades. En este informe está toda la información recabada, los parámetros más importantes y un diagnóstico acerca del comportamiento del terreno. La parte más importante del informe final son las recomendaciones sobre el tipo de fundación cimiento es más conveniente a realizar.